Para lograr que todos nuestros archivos se agrupen en una carpeta y podamos luego respaldarlos o transportarlos de forma rápida a otra computadora, ya sea usando un disco externo o también puede ser usando la nube, debemos organizar nuestros archivos en proyectos. Así que vamos a crear el primer proyecto. Vamos al panel de lanzamiento de la pestaña Empezar y ahí hacemos clic en el botón de proyectos. Se muestra la ventana para crear, eliminar o buscar proyectos que tenemos guardados en nuestra computadora o en cualquier medio de almacenamiento externo. Esta ventana tiene tres partes. La primera es la ventana donde se muestran los proyectos y la ruta donde se encuentran esos proyectos y sus archivos. De todos estos proyectos que se muestran, uno de ellos es el proyecto activo. El proyecto que tiene un check negro en su costado izquierdo es el que está activo. Este check concuerda con el check verde de la ventana de proyectos. La segunda ventana es para configurar el proyecto y la tercera está en la parte inferior, donde se encuentran los botones para crear un nuevo proyecto, buscar un existente, guardar, que ahora está inactivo porque no hay nada en creación, aplicar cuando ya hayamos creado o encontrado el proyecto y aceptar para cerrar esta ventana. Haré clic en nuevo y una ventana me pregunta qué tipo de proyecto necesito crear. En Autodesk Inventor se pueden crear dos tipos de proyectos. El primero es para el uso de un solo usuario. En realidad lo puedes compartir y coordinar los cambios con sus limitaciones. El segundo tipo de proyecto es para crear un proyecto tipo bóveda, de uso restringido. Para crear y usar este tipo de proyecto se requiere instalar Autodesk Vault. Y con ello se puede crear un servidor en una computadora local, que puede ser este computador, o en una computadora remota, o en la nube. Desde ahí hay una secuencia muy organizada para acceder y guardar los archivos. Con esta aplicación de Autodesk Vault es posible conservar todas las modificaciones que se realice a cualquier archivo de un diseño y saber qué cambios hicieron, cuándo y quién los hizo. Además, con los niveles de acceso es muy seguro mantener los archivos originales y organizarlos con otros documentos de Office, Word, Excel para armar un proyecto organizado y de entrega profesional para revisión de un cliente. En este curso solo veremos el uso del programa con proyectos de usuario simple. Hacemos clic en Siguiente y nos aparece una ventana con tres campos. El primero es para ponerle un nombre o descripción al proyecto. Le voy a poner un número para continuar. En el siguiente campo se muestra la ruta donde se ubicará ese proyecto y me indica que va a crear un folder o carpeta con el mismo nombre del proyecto dentro de la carpeta denominada Inventor. Al instalar Autodesk Inventor se instala una carpeta con el nombre de Inventor por defecto dentro de la carpeta Documentos. Eso me permite localizar la carpeta de mis proyectos de forma rápida para copiarlo, respaldarlo y transportarlo. El último campo me indica dónde se creará el archivo del proyecto, cuya extensión es IPJ. Como se puede ver, ese archivo se creará dentro de mi carpeta, pero el acceso directo no. Veamos. Si abro el explorador de Windows y específicamente la carpeta de Inventor dentro de mis documentos, puedo ver todos los proyectos ya creados con sus respectivas carpetas. Regreso a la ventana de creación de proyectos y hago clic en Siguiente. Aquí se muestran dos ventanas. La de la izquierda muestra librerías disponibles que están compuestas de diseños de partes o ensambles ya realizados. Si tenemos librerías creadas por nosotros o algunas que se pueden conseguir de proveedores o fabricantes de máquinas y equipos, podemos agregarlas y se mostrarán en esta ventana. Luego, podemos seleccionar las de nuestro interés
o las que son compatibles con este proyecto que estamos creando, y con las flechas que se ubican en el centro de estas dos ventanas, las asignamos al nuevo proyecto para usarlas. Como no vamos a incluir ninguna, hacemos clic en finalizar. Una ventana me indica que la carpeta de mi proyecto no existe y la va a crear. Pues me parece genial, así que acepto. El nuevo proyecto se activa. Si voy al explorador de Windows, a la carpeta de Inventor, puedo ver que la carpeta del proyecto que recién he creado ya está. Dentro de esta carpeta está el archivo del proyecto que contiene todas las configuraciones que le he asignado. Oculto el explorador y en la ventana de proyectos solo me queda aceptar todo el proceso. Así que hago clic en el botón que dice Hecho. La ventana desaparece y el proceso termina. Si quiero eliminar proyectos porque hay muchos o no me interesa que se muestren, activo nuevamente la ventana de proyectos. Para eliminar un proyecto, el proyecto debe estar desactivado. Es decir, no debe tener ese check de color negro a su izquierda. Así que pongo el puntero de mi ratón sobre el nombre del proyecto y hago clic derecho. Aparece una ventana con 4 opciones. La última es para eliminar el proyecto. Hago clic en ella y el proyecto se elimina. Para concretar esta acción, debo hacer clic en el botón que dice Hecho. Con esto, el proyecto se dejará de mostrar, pero no se han eliminado sus archivos. Inventor conserva su carpeta con todo lo que ella contiene. Si regreso al explorador de Windows, podrá ver que todas las carpetas de los proyectos continúan ahí. Si necesito abrir uno de los proyectos y mostrarlos en mi trabajo actual del programa, activo nuevamente la ventana de proyectos. Hago clic en el botón para navegar o buscar y busco la carpeta del proyecto que deseo incorporar. Abro la carpeta y selecciono el archivo del proyecto. Hago clic en abrir y el proyecto se cargará en nuestra lista de proyectos. Culmino la acción haciendo clic en Hecho.